A mí me da mucha risa cuando mis amigas me dicen que por qué defiendo a Castillo. En ningún lado he defendido yo a Castillo, ni creo que sea la persona indicada como para poder votar en estas elecciones. De hecho, ninguno de los dos me parece que lo es. Creo que es importante para las personas LGBT tener muy en claro que ninguno de los dos nos ofrece bondades, ni derechos, ni nada. Las personas que han quedado en este momento para ser elegidos en esa segunda vuelta no son para nada pro derechos LGBT. No entiendo el por qué se molestan cuando yo publico o comento algo sobre la realidad de lo que sabemos del Fujimorismo. La misma prensa que hoy la defiende es aquella que en su momento señaló y enfatizó todos los blindajes que ocurrieron con Fuerza Popular en el gobierno que tuvieron desde el Congreso. Que sí, no fue un gobierno presidencial, pero fue un gobierno en sí porque ellos pudieron aprobar muchas leyes y también perder muchas otras oportunidades para mejorar nuestro país. El modelo económico actual del que tanto hablan ya tiene más de 20 años y lo único que ha demostrado es que no les da esa igualdad a todo el mundo. Y no hablemos de Lima, hablemos de lugares alejados de Lima, fuera de Lima, porque el Perú no es solamente nuestro departamento. Dicen de que va a haber terrorismo y va a haber otras cosas, cuando todo no deja de ser más que rumores. Si bien es cierto, hay personas que están relacionadas dentro del partido de cada uno de ellos, pues en el de Keiko también hay personas que están relacionadas a la corrupción y siempre dicen como que fuese la corrupción algo menos nocivo que el terrorismo, como si robar está bien, como si, por ejemplo, no blindar a alguien que cometió abusos es correcto, muy por encima del terrorismo, porque no, el terrorismo mata gente, ¿no? Y yo sé que el terrorismo es difícil, pero de verdad yo no necesito ni siquiera hablar de lo que el padre de Keiko Fujimori hizo, porque yo no viví esos gobiernos. Yo recuerdo muy poco en realidad de eso, y lo que sí tengo muy en claro es lo que hizo Fuerza Popular de Keiko, no del padre, en el Congreso. Desde el Congreso siempre pusieron trabas para las mejoras de reformas agrarias, colocaron la ley Pulpín con Rosa Bartra, que me pareció una total idiotez, porque lo único que hacía era darle horas sin paga y sin reconocimiento a muchos jóvenes trabajadores. También hay que recordar que ellos estuvieron de acuerdo con Mis Hijos No Te Metas, que es una agrupación que está en contra de los derechos LGBT aquí en Perú. Yo no defiendo a Castillo. Castillo no me importa. No me parece la persona preparada para eso. Como en algún momento no me pareció Humala. Y sí, yo acepto que en ese momento, cuando sucedió esto, yo voté por Alan García, por ejemplo, porque yo me dejé guiar por lo que la gente decía, de que, ay, no, que él no va a volver como Venezuela y vamos a terminar mal. Y en ese momento yo me dejé influenciar mucho porque yo era muy joven. Era muy joven como para votar. Y creo que una persona tiene que elegir su voto. Yo no he hecho este video para que tú votes por Castillo o por Keiko. Si tú elegiste ya votar por alguno, genial. En el caso de Venezuela, ellos, no quiero ahondar mucho porque sé que es un tema muy delicado, pero creo que ellos, su situación fue diferente. Creo que Chávez, desde el gobierno cuando comenzó, él tuvo más de una ocasión en el gobierno para hacer lo que ha sucedido en el actual gobierno de Venezuela. Y considero que los mismos venezolanos sabían que algo así podía ocurrir, ¿no? Y a pesar de ello le dieron su voto de confianza otra vez y otra vez y otra vez. Hoy se habla de fraude, se habla de muchas otras cosas, pero el punto es que la situación de Perú no es la bonanza que ellos tenían, ¿no? Por lo cual mucha gente dice, uy, pero es que eso es peor, porque en menos tiempo nos vamos a convertir como ellos. Pero yo sinceramente no veo esa bonanza, no veo eso bueno. Yo lo único que veo son todas las diferencias y la marginalidad que existe en mi departamento o en esta región. Y es que hablar de un modelo económico exitoso es mentira, es falso. Cuando la gente dice, no, hay que votar por Keiko para salvar el país, hay que votar por Keiko por la democracia. Mentira, ¿cuál democracia? ¿Cuál es de salvar al país, salvar la economía? Ninguno de los dos va a ofrecer esas mejoras, ninguno. ¿Y de qué mejoras nos hablan cuando tú puedes ir aquí, muy cerca de aquí, a Villa María del Triunfo y puedes subir esos cerritos en San Gabriel, en esas zonas alejadas donde no tienen agua, donde muchas veces no tienen servicios de luz, en Pamplona, en San Juan de Miraflores, y así, en Chorrillos hay zonas también que están invadidas, donde no tienen ninguno de esos derechos. Y yo sé que mucha de esa gente no se lo merece porque ha invadido, pero también hay que reconocer que son personas que han huido de diferentes lugares y tienen de alguna forma que poder recibir algún apoyo, ¿no?
Entonces, la brecha y la diferencia siempre ha existido y las personas que hoy sienten que tienen privilegios van a votar por Keiko. Pero que no lo digan que es por salvar el país o salvar la democracia o porque no quieres que el Perú se vuelva un país comunista. Que sean más honestos y que digan que lo hacen por salvar sus supuestos privilegios que tienen. Porque les da lo mismo que el pobre siga siendo pobre, porque piensan que justamente, valga la redundancia, que el pobre es pobre porque quiere. Entonces, eso no es cierto, porque hay mucha gente que se esfuerza para trabajar cada día. Hay pescadores que se levantan todas las mañanas, desde las 4 o 5 de la mañana ya están pescando y se esfuerzan horrores y siguen siendo los mismos pobres por generaciones. Entonces, no mientan a la gente y no digan que es por salvar, porque en sí no van a salvar a nadie. Creo que las dos personas que nos han dejado y las dos alternativas son malísimas y no voy a votar, ese es mi derecho, yo no pienso votar en estas elecciones y también considero que tu derecho es hacer lo que tú quieras, tú puedes votar por cualquiera de los dos y no por eso vamos a dejar de ser amigos o vamos a alejarnos o nos vamos a odiar. Simplemente es un derecho constitucional, es tu deber civil hacerlo y hazlo por quien quieras. Pero yo de entrada te digo, yo no estoy a favor de esa señora. En el caso de Castillo, no lo conozco, no me parece la mejor opción, me parece que es una persona improvisada, que no sabe ni lo que va a hacer, o sea, y en realidad soñar en este momento, como dicen estos memes, con que Sagasti haga un golpe de estado y se quede, me parece algo muy ideal, porque no creo que suceda. También me parece muy triste que nuestras únicas opciones sean o bien dejarlos en el poder o bien vacarlos a cualquiera de los dos. Creo que en este momento estamos en una situación muy difícil. Pero sé que va a sonar también muy duro a las chicas trans que van a votar por Keiko, que tienen miedo al comunismo, en el caso de que así fuera, ¿no? Ok, ¿de qué se asustan si es que el país se vuelve a un nivel de terrorismo alto como en el pasado? Pasará como en otros lugares y tendremos que huir, es parte del destino, ya quedaron esos dos, como ustedes dicen, ¿no? Ya están esos dos, tienes que elegir. Entonces sí, hay que elegir. Y creo que cualquiera de los dos nos puede llevar a cualquier camino menos uno bueno. Y no se preocupen tanto, porque si se diera el caso, incluso mucha gente de Perú va a poder huir y refugiarse en otros países. Sé que va a sonar feo, pero pienso que hay alternativas. No piensen que con eso se acaba el mundo. Tengo muy en claro que ninguno de los dos apoya a lo LGBT. Lo tengo clarísimo. Ninguno de los dos lo hace. Y a mí realmente no me beneficia en nada el que cualquiera de los dos pase y quede como presidente. Y está comprobado también todo el dinero que recibieron. Ella fue la responsable desde su partido Fuerza Popular, porque tenía mayoría de votos, de las dos vacancias que sufrió el gobierno en el caso de PPK y en el caso de Vizcarra. Fue responsable, yo marché con toda esa gente y yo no puedo cambiar mi opinión y decir que no, que ahora voy a votar por ella porque va a salvar mi país. Es mentira, ella no lo va a salvar, y el que quiera decir que lo va a hacer está mintiendo, porque solamente se quiere beneficiar a sí mismo. Sin embargo, mírame a mí, con ninguno de los dos me beneficio. Entonces prefiero tener esta posición más neutral. Y si tuviese que votar, en el peor de los casos, si tuviera que hacerlo, no votaría por Keiko, ni por error. Allá los que sí quieren hacerlo. Nuevamente es decisión suya. Yo tomé la mía y bueno, eso es lo que opino sobre estas elecciones. En el caso de Castillo, me parece que es una persona poco preparada y sí está rodeado de personas que no son muy buenas en realidad, que tienen vínculos muy sospechosos y esperemos que no se compruebe en el camino, si es que queda como presidente, que están vinculados con terrorismo y el comunismo y tal. Si es que así fuera, no hay nada que hacer más que expresar nuestro derecho, como ya lo hicimos antes en diferentes marchas. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer y no debemos alocarnos, porque verdaderamente estamos en un momento en el que las cosas se han salido de control y no hace falta ir muy lejos. Los precios de los combustibles, los gasoles están llegando ya prácticamente a 18, 19 soles. Vamos a pagar prácticamente 20 soles por galón de combustible. También el GLP, el GNB, sobre todo el GLP es uno de los golpes más fuertes que ha sufrido en el combustible, ha subido demasiado, ¿no? Entonces también hubo escasez y yo pienso que todo esto es muy extraño porque están tratando de meterles miedo a todas esas personas que no han decidido su voto para que decidan y voten por alguien a la fuerza, y creo que eso está mal porque están asustándolos a todos para que de alguna forma emitan su voto para una supuesta salvación que no existe. Y esto definitivamente va a afectar a muchas familias porque todas estas salsas de combustibles se trasladan a los diferentes sectores y nos afecta a todos al final. Y si es que esto llegara a pasar, pues tenemos que buscar alternativas, tenemos que salir de esto
pero no odiándonos, sino peleándonos entre nosotros, al contrario, apoyándonos. Decir que uno es mejor que otro, en mi opinión, es que los dos son muy malos. Así que eso es lo que yo opino. Los que quieran elegir su voto está bien. No tienen que lavarme el cerebro con beneficios de Keiko o beneficios de Castillo, porque nuevamente no va a hacer que cambie de opinión. Puedes comentar lo que tú quieras y pueden seguir escribiéndome como lo ha hecho mucha gente, tratando de lavarme el cerebro de que Keiko es la salvación, y yo te voy a decir nuevamente, a mí no me importa. Yo tengo muy claro que la prensa se haya olvidado de eso, es cosa de ellos, porque ellos trabajan, ellos tienen grupos de poder que les aportan dinero y no pueden ir contra ellos por esa razón. Entonces, cuando tú ves los paneles en San Isidro, por ejemplo, esos paneles millonarios para poner publicidad, donde ves, dile no al comunismo, pregúntale a un venezolano, ¿no? Cuando ves esas cosas, tú dices, wow, o sea, hay alguien que está poniendo de su dinero para que esto funcione. Y yo no creo que toda la gente sea tan bondadosa con Keiko, más aún conociendo que Keiko es la que regala tuppers, la que regala cosas, la que de alguna forma hasta ha pagado a la gente para que esté a su costado. Entonces no tienen que convencerme de lo que ella es. Para mí ella nunca va a ser una salvadora. Nunca. Allá tú si tú lo consideras, y allá tú si es que tú consideras que ella es la salvación. Como te digo, sé más honesto y di que lo haces por defender los privilegios que crees tener. Y ya, eso es todo. Muchas gracias por ver este video y un saludo para ti. Estas son las peores elecciones. La pandemia no fue suficiente para Perú, sino que además se llevó este golpe. Qué triste en realidad. Chao. Muchas gracias por ver este video. Chao.